complicado del 2014 para la política, porque hay que elegir entre dos cosas que no son deseables ninguna de las dos. Crezco poco porque si no me destruye las reservas de oro y divisas la importación de energía. Si crezco poco me crece el desempleo y la pobreza. Y si crezco mucho no puedo aguantar las reservas. Así que son realmente situaciones complejas. Y para darles un poco el panorama después de esta solución del dilema, acá tenemos el desafío y la oportunidad para un chico que mira el futuro y que ve, digamos, un camino que puede ser, que también hay que tenerlo. Un camino que requiere productividad. Fíjense, la productividad es el Producto Bruto dividido por la cantidad de personas empleadas. Acá tomé dos países porque si no, no me entraba bien. 1970 igual a 100 en los dos lugares, ¿no? Los niveles son distintos, pero para ver la evolución en el tiempo, tomé eso. En Estados Unidos, eso que ha tenido bastante crisis en los últimos 5 años, está en un índice de 230. La Argentina está más o menos en 130. O sea, subió 100 puntos más en Estados Unidos. Y los niveles son 110.000 contra 19.000. O sea, más o menos 5 veces más. Por eso que un profesional recién recibido en Argentina, cuando empieza a trabajar, más o menos gana $1.000 por mes, o $1.200. Y en Estados Unidos gana 60.000, porque su productividad, debido a las instituciones que lo acompañan, le agrega una productividad igual trabajando la misma cantidad de horas y sabiendo lo mismo, y haciendo el mismo trabajo. Por eso que son importantísimas las instituciones para lograr un mayor nivel de vida. Si nosotros no las respetamos, tenemos este problema. Si hubiéramos ido cada año teniendo una economía que no hubiera expulsado capital por la inflación, las expropiaciones, el cambio de los plazos fijos o de todo el dinero bancario por un bono a 10 años, como pasó 3 veces en la Argentina, no hubiéramos asustado al que iba a crear una empresa o al que venía para poner ya una empresa grande del exterior con la inversión externa directa, y si hubiera ido ningún dólar al exterior, la Argentina tendría, lo que está en más o menos gris, es el nivel de vida de Canadá. Lo que está abajo es el de la Argentina, ya vimos los $12.000, ¿no? Y el azul sería lo que hubiéramos logrado si hubiéramos logrado invertir ese dinero que se fue yendo. Hoy tendríamos un nivel de vida de unos $30.000 per cápita en lugar de los 12.000 que tenemos. O sea, tenemos los recursos y están, solo convencerlos de que los introduzcamos en la Argentina. Y además hay mucho interés, tanto de propio el mundo entero y de los argentinos, en invertir, porque el sector agropecuario puede retomar la expansión si se reducen las restricciones. Hace 10 años que está estancado la producción agrícola, más o menos en 95, 96.000 toneladas, 95 millones de toneladas. No venía creciendo muy bien. Cuando yo estuve en el gobierno en el año 89-90, eran 30 millones de toneladas. Con los cambios tecnológicos, la siembra directa, las nuevas semillas, fertilizante, herbicida, pesticida, en fin, se logró ir a 96.000, o sea, triplicó el volumen. Un aumento extraordinario. Pero a partir de la política más actual, no continuó. O sea, acá tenemos ese número, desde el 89 al 2013 aumentó 300%. Esta es la producción agrícola del país. En 1890, 1 millón de toneladas. Ahora casi 100 millones de toneladas. Un año fue 104. O sea, aumentó 100 veces en volumen la Argentina productiva en el agro, a pesar de todas las contras que tuvo. Y esto, digamos, es una oportunidad, porque esto puede crecer 50 a 100% más en los próximos 10 años. El sector minero, las exportaciones crecieron 6 veces en los últimos 8 años. Recién empezamos con la minería, pero es un sector de gran potencial. El mar argentino tiene un potencial pesquero enorme que nosotros no usamos, porque viniendo de Tierra del Fuego, uno puede ver en el avión, no sabía esto, pregunté qué pueblos eran esos que estaban iluminados abajo. No son pueblos, son barcos coreanos y españoles que pescan en la milla 201. ¿Ah? ¿Y prenden las luces? Sí, porque entonces atraen los pescados. Hasta la milla 200 los pescados son nuestros. La 201 es libre y ahí pescan. Nosotros no lo estamos aprovechando. Y también
la posibilidad energética, ahora vamos a ver algunos números, y la turística. El sector energético. La Argentina posee la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Piensen que el tercer lugar lo tiene Estados Unidos de shale gas. Y con ese tercer puesto ya logró cambiar completamente la ecuación energética americana y va a exportar energía, siendo que era desde 1970 un gran importador. O sea, piensen ustedes, nosotros consumimos mucho menos y tenemos más reservas de shale gas que Estados Unidos. El primero es China. El valor estimado de las reservas de gas es de 5,5 millones de dólares. Por supuesto, hay que poner plata para extraerlo, son 100.000 millones. Pero hay mucha gente interesada porque el valor agregado es enorme. Y el de petróleo es de 2,7 millones de dólares, o sea, también muy importante. Ya vimos la producción de granos, aquí tenemos las exportaciones mineras que crecieron 6 veces, oro, plata y otras, mineral de cobre también, y acá están las reservas de Argentina, millones de barriles de shale gas, 27, de shale oil, perdón, está a la izquierda, 27 es el puesto cuarto, y de shale gas en trillones de pies cúbicos de shale gas, segundo con 802 trillones de pies cúbicos. O sea, realmente muchísimo lo que tenemos disponible para organizarnos ordenadamente, con consenso, discutiendo estas posibilidades. Tenemos un país que puede realmente pasar al frente en poco tiempo. Tiene las condiciones organizándose de una manera distinta a lo que venimos haciendo. Y es fundamental poder entender esto. De la forma que venimos haciéndolo no va a andar, ya sabemos. Entonces, bueno, aprendido eso, ahora nos cuesta bastante ver de qué manera. Y solamente como para terminar, venimos invirtiendo el 21% del producto. Invirtiendo 26% del producto, que son unos 10.000 millones de dólares más aproximadamente, que es la suma del ahorro interno y la inversión externa directa de países sin default, que la inversión externa directa, los que vienen de afuera, en países sin default, es el 5% del producto. Y como tenemos 21, más 5, 26. No estamos pensando que vuelva nada de eso que se fue. Resultaría en 5 años la masa salarial sería 100% mayor en términos reales. Imagínense lo contento que estaría toda la población, porque esta es la masa salarial. En 10 años, eso en 5 años, en 10 años Argentina tendría el PBI per cápita similar al de Canadá, porque nuestras condiciones de recursos son enormes. Lo que nos faltan son instituciones y nos falta hablar claro. Hay mucha subterfugio para hablar y directo. No clarificamos las cosas y aceptamos muchas cosas que no deberíamos aceptar. Bueno, hay excepciones. El presidente de la Fundación dijo cosas muy importantes esta mañana, que espero que todos podamos ir tomando, y las perspectivas de la Argentina son extraordinarias. El que logre entender esto y lo aproveche va a quedar como un nuevo padre de la patria. También podemos ser los que sufrimos el deterioro continuo, los que llevamos a la Argentina al atraso permanente y a una generación futura bastante más pobre de la que recibimos nosotros, que sería lo peor que nos podría pasar. Así que bueno, las perspectivas son buenísimas, solo que ahora quizás la parte política nos va a aclarar de qué forma podrían andar mejor. Yo tengo una gran confianza. En mi caso personal, estoy jugado con la Argentina. No quise sacar pasaporte español o francés, que por mis abuelos podría haber sacado. No quiero ninguna ventaja, no quiero nada. Quiero no tener alternativas. Quiero que la Argentina triunfe sí o sí. Muchas gracias. Por favor, permanezca en el estrado, porque vamos a hacer entrega del reconocimiento al señor Orlando Ferrer. Convocamos al contador Eduardo Celani, que es gerente general del Banco Macro, para que sea él quien precisamente le entregue
a nuestro disertante Orlando Ferreres. Y nosotros acompañamos este gesto con nuestro aplauso. Muchas gracias. Momento de presentar al presidente de Poliarquía Consultores, Sergio Berenstein, doctor en Ciencia Política de la Universidad North Carolina, licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, presidente y socio fundador de Poliarquía Consultores, donde asesora a las principales empresas, organizaciones y líderes políticos y sociales de la Argentina. Se desempeña también como profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, donde dicta cursos en la Escuela de Gobierno y en la Escuela de Negocios. Profesor invitado en varias universidades internacionales, Duke, Princeton, Stanford y Georgetown. Se desempeñó como consultor de organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo escuchamos con atención. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un enorme placer estar aquí. Gracias a la Fundación Mediterránea una vez más por invitarme. Continúo con el optimismo de Orlando en el sentido de que efectivamente creo que no solamente tenemos una gran oportunidad mirando el mediano y largo plazo, sino que la política argentina entró en un curso de normalización, con lo cual estoy sugiriendo que veníamos experimentando una etapa bastante normal. Y me parece que hay muchos elementos para justificar esta afirmación. Argentina había tenido gobiernos muy fuertes y había tenido algunos gobiernos muy radicalizados, sobre todo de derecha, algunos incluso algún periodo corto en los 70 de izquierda. Nunca habíamos tenido durante un periodo tan largo un gobierno tan fuerte y tan radicalizado. Y desde la primera etapa de Perón, hace ya mucho tiempo, no teníamos un gobierno de estas características populistas autoritarias, tan personalistas, con un poder tan centralizado, tan depredador de instituciones. Esa etapa está llegando a su fin, eso lo decidió la sociedad argentina en las elecciones primarias de agosto pasado y lo va a confirmar seguramente en las elecciones del 27 de octubre. Lo cual no significa, y retomo el argumento de Orlando, que la Argentina tenga efectivamente un acervo institucional, un conjunto de reglas del juego que le permita aprovechar estas oportunidades que en efecto existen. Entonces, vamos a salir de esta anormalidad populista, autoritaria, radicalizada, pero vamos a entrar a la normalidad de la Argentina que hasta ahora desaprovechó las oportunidades que tuvo, incluso antes de los Kirchner. Los problemas de la Argentina, como ustedes vieron en el gráfico de Orlando, no empezaron con los Kirchner. En todo caso, incluso algunos se potenciaron, otros se solucionaron. Entonces, nos normalizamos, entramos en una etapa dominada por figuras mucho más moderadas. Dentro y fuera del peronismo emergen líderes que tienen mucho en común y algo que los diferencia del actual proceso político es que ninguno va a continuar con las principales visiones, con los principales instrumentos que se han implementado en los últimos años. Y en esa normalización va a haber matices seguramente, pero en principio no hay una herencia clara del kirchnerismo. En primer lugar, porque en Argentina no hay herencias. ¿Cuál fue la herencia del desarrollismo? ¿Cuál de los procesos militares? ¿Cuál fue la herencia del alfonsinismo, del menemismo, de la alianza, del dualdismo? Argentina fagocita todo, las experiencias previas, con lo cual tampoco va a haber herencia del kirchnerismo. Pero sobre todo, lo que tienen en común estos líderes es que básicamente miran a la Argentina como parecida a dos países de la región, que son Uruguay y Brasil. Por características socioeconómicas y culturales todavía nadie se anima a mirar a la Argentina parecida a los países del Pacífico, de América Latina, México, Colombia, Perú, Chile, más integrados entre sí y también más integrados al desarrollo asiático. Pero les estoy hablando de algo que hasta hace 5 meses parecía imposible. La preocupación principal de ustedes, de los principales
agentes económicos en Argentina, incluso los que en el mundo todavía miran a la Argentina, era si Argentina era la próxima Venezuela. La respuesta es obviamente no. Eso, insisto, lo votó la sociedad argentina. Entonces, el propósito de mi presentación es contarles en parte por qué pasó esto. Pasó porque la sociedad se cansó de un conjunto de políticas, sobre todo de una negación de aceptar cuestiones muy significativas, sobre todo la inseguridad y la inflación, que fueron las dos principales, en mi opinión, causas que explican el desgaste que experimentó la presidenta y su gobierno en los últimos meses, 20 meses en particular. Por supuesto que los escándalos de corrupción y probablemente una medida que irritó a sectores medios como fue el cepo cambiario, porque el gobierno obligó a la gente a desahorrar, a no poder ahorrar, en un contexto de mucha inflación, y eso irritó muchísimo a gente que incluso había votado por la presidenta. Todo eso es el contexto en el cual se da esta elección tan peculiar. Y en vez de focalizar en los resultados de estas elecciones, porque los resultados ya son viejos y las encuestas son demasiado prematuras para entender las cifras de octubre, preferí en la segunda parte de mi presentación especular con ustedes respecto de lo que yo creo son los tres vectores para entender cómo se va a reconfigurar en la escena política argentina. En primer lugar, la presidenta. Ella tiene hoy la decisión de cómo va a ser esta transición larga de 2 años. El 98% de la decisión está en sus manos. Y no solamente tiene que pensar en la transición en sí misma, sino en su futuro. Hay pocos trabajos más desagradables en la Argentina que el de expresidente. Miren hacia atrás. Los democráticos, Isabel, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde. A pocos de ellos, a ninguno, lo invitaban a reuniones como esta en otros países como el presidente de la calle. Los presidentes argentinos nunca terminan bien. Y la presidenta tiene que elegir cuán mal va a terminar. Ojalá que aproveche esta oportunidad para revertir esta herencia y en estos 25 meses y medio que le queda hacer algo que no hizo ninguno de sus antecesores y es plantear una agenda estratégica de desarrollo. El único que lo hizo fue Frondizi a medias y no lo pudo consolidar. En la historia argentina nadie planteó semejante agenda. Ella tiene hoy la oportunidad histórica de hacerlo, salir de la puja por la sucesión. Ella no va a poder ser, difícilmente pueda designar un sucesor, yo creo que ni siquiera poder vetar a los que van a participar del proceso sucesorio, con lo cual lo mejor, creo yo, es hacer de la necesidad virtud y pensar ya en cómo la va a recordar la historia. Para eso requiere enorme flexibilidad. Y muchos de ustedes dirán, pero esa es muy ideológica, y ahí hay una parte de ideología en su comportamiento, pero también hay mucho pragmatismo, y voy a analizar eso. Luego hay otro vector muy importante que tiene que ver con la puja sucesoria en el peronismo, que lo protagonizan hoy Scioli y Massa. Va a haber otros actores, creo que eso merece por lo menos una reflexión. Y finalmente el no peronismo, que está como un poquito deslucido en este proceso sucesorio, pero tiene una función muy importante y es por lo menos asegurar una efectiva oposición cooperativa con el gobierno y sobre todo garantizar la posibilidad de una alternancia, si no en 2015, en 2019. Hoy la oposición no está en condiciones de hacerlo. Y es fundamental para que la democracia funcione bien, que el peronismo, que es la fuerza dominante, efectivamente tenga enfrente un partido o varios partidos que cumpla con su función de controlador y también de mejorar el debate público. Eso no ocurrió en estos años. La oposición fracasó en efectivamente elevar el nivel del debate ciudadano. Entonces, ese es mi plan. ¿Cómo está la sociedad argentina hoy? Esto es como un semáforo. La línea roja, gente que ve el país mal, la línea verde lo ve bien, la amarilla regular. Y como ustedes verán allí, es casi una situación de tercios, ¿no? Un tercio más o menos, un tercio bien, un tercio mal. No se parece en nada al 2011, donde había un predominio de gente que veía el país muy bien, ni fundamentalmente se parece en nada al 2009, cuando la mayoría de la gente lo veía muy mal. En 2 años cambió muchísimo el clima, del 2009 al 2011,
predominaba la gente que veía el país bien, y ahora hay una cuestión más bien mediocre. Pero bueno, fíjense qué interesante, en el 2009 la presidenta sufre una derrota electoral muy significativa, que fue dilapidada como oportunidad por toda la oposición, que no supo consolidar y ofrecerle a la sociedad también una alternativa competitiva en las elecciones del 2011. Pero hoy el clima, que no estaba tan mal, sin embargo, generó un comportamiento electoral incluso más adverso al oficialismo del que se había registrado en el año 2009. Sí, focalizo no ya en cómo la gente ve el país, sino en el ánimo de los argentinos. Este es un índice de optimismo. La parte roja identifica el pesimismo, la parte verde al optimismo, y ustedes verán ahí que predomina todavía un leve pesimismo, pero otra vez se parece muy poco al clima profundamente pesimista que teníamos allá en el 2009. Obviamente tampoco se parece en nada al clima profundamente optimista del 2011, pero digamos, mirando estos datos no era posible efectivamente pronosticar un resultado electoral como el de agosto pasado. Si le preguntamos a la gente cuál es su principal preocupación, le pedimos que elija una, ustedes verán allí que un tercio de los argentinos, independientemente de dónde viven, su clase social, su educación, su ingreso, tienen a la inseguridad como una obsesión. El gobierno se ha negado, en estos 10 años se sigue negando ahora, en ofrecer una visión homogénea, consistente, integral de la cuestión de la seguridad. Son todas reacciones más bien espasmódicas, parciales. Y en segundo lugar hay un conjunto de cuestiones económicas, la inflación, problemas económicos, desempleo. En cuestiones personales se cuela ahí la cuestión de la corrupción en términos del país, sobre todo a partir de los escándalos. Y esto se profundizó en febrero del año pasado con el escándalo Vudú Chicone, también se acentúa con el de este año, abril de este año, con el de Lázaro Báez. Todos comprometen a la familia presidencial. Esto es una gráfica bastante interesante y contradictoria. Si le preguntamos a argentinos cómo siente que está su ingreso personal en el momento, que es el gráfico a su izquierda, su ingreso actual, hay solamente una minoría que considera que es malo, aproximadamente el 11%. Vale decir, hay casi un 90% de argentinos que consideran que su ingreso de hoy es más o menos o incluso positivo, en mitades. Sin embargo, este es un gobierno que fracasó en generar certidumbre respecto a las expectativas. Fíjense que abajo a la derecha preguntamos a la gente cómo ve su ingreso dentro de 6 meses o un año. Y la gente que cree que va a empeorar es similar a la gente que cree que va a mejorar. Es decir, la línea roja y la línea verde se cruzan. Esto no pasó nunca desde que medimos este indicador, ni siquiera en la crisis del 2002. Y esto ocurre fundamentalmente porque este es un gobierno que desconoce las preocupaciones de la sociedad, o como vemos ahora, reacciona ex post. Mucha gente me pregunta si las modificaciones tributarias que hemos visto últimamente, incluso anteayer la de monotributistas y demás, puede tener una diferencia. Y la verdad que es demasiado pronto para evaluarlo, por lo menos con sondeos de opinión pública, pero conceptualmente uno podría preguntarse qué sabemos de experiencias parecidas en otros países. Y en general todos los colegas míos que hacen investigaciones sobre el impacto de cambios en la política de ingresos en el comportamiento electoral sugieren que por lo menos hace falta 2 trimestres antes de las elecciones para que la gente sienta efectivamente los cambios en los ingresos. O sea, 6 meses antes por lo menos para que la gente comprenda que hay un cambio. En parte porque la gente desconfía de los gobiernos y cree que hacen cosas únicamente para las elecciones, que como ustedes saben es cierto. Y también es cierto que muchas veces se anuncian cosas que no se hacen, con lo cual hay un problema de credibilidad. Entonces, para que la gente crea, hace falta estos 6 meses. Estas medidas que se anuncian ahora, después de una derrota, probablemente no tengan la nitidez suficiente como para cambiar comportamientos electorales. Es una hipótesis. Pero otro día, dialogando con uno de nuestros analistas, me decía, supongamos que estamos frente a electores racionales que dicen lo siguiente: voté en contra del gobierno porque no respondía a mis demandas y ante mi voto negativo responden positivamente a lo que yo quiero. ¿Qué tengo que hacer en la próxima elección? ¿Votar a favor o en contra del gobierno? Bueno, cuando voté a favor en el 2011 hicieron todo lo que yo no quería. Ahora voto en contra, hacen lo que yo quiero, tengo que seguir votando en contra. Bueno, los votantes no tienen este nivel de racionalidad,
pero no deja de ser un razonamiento, yo creo, bastante interesante. Respecto a la inflación, fíjense qué interesante. Vimos un montón de indicadores, todavía nosotros no nos persiguen como Orlando, pero lo interesante es que uno de ellos le pone a usted de manifiesto la irrelevancia de los medios de comunicación para influir en la opinión de la gente, que es el de la izquierda. Ay, perdón, quería tocar, ahí está. Acá le preguntamos a la gente su percepción de la inflación en el último mes. Y como ustedes verán, a partir del 2007 se dispara, en parte porque aumenta la inflación, pero como ustedes saben, el INDEC lo negaba. Y en esa época muchos medios todavía no estaban peleados con el gobierno nacional. Y sin embargo la gente cambió de opinión independientemente de lo que registraban los medios. Es decir, los medios son eso, los medios, no son el fondo de la cuestión. O sea, acá no hay una conspiración mediática en contra de la política del gobierno, hay inflación y la gente se ha dio cuenta. Tan es así que la expectativa inflacionaria para el próximo año, que es el índice que hacemos para la Universidad de Itela, la mediana está clavada en 30 y el promedio cerca del 35%. Este es un problema de primer orden. Y el gobierno sigue empeñado en desconocerlo. Voy un poquito más rápido. Déjeme pasar a la segunda parte de la presentación y entender en este contexto tan singular, donde hay problemas pero tampoco hay una sociedad ni demasiado enojada ni demasiado pesimista, que votó más de 2/3 en contra de los candidatos a la presidenta. La pregunta es, ¿esto era esperable? Fíjense cómo está la presidenta. Su imagen positiva está casi en 40 puntos, es mayor que la negativa. Por la presidenta incluso no votó gente que tiene buena imagen de ella. No pudo ni siquiera fidelizar a la gente que habla bien de ella. Más contundente es esta variable, que es la aprobación de la gestión presidencial. Casi la mitad de los argentinos todavía hoy siguen aprobando lo que hace la presidenta, pero un porcentaje, un poquito más de la mitad de ellos, votaron por sus candidatos. La presidenta debería considerar probablemente reemplazar a su jefa de campaña, excepto que tiene un solo problema, fue ella. Se parece un poco la dinámica electoral a esta tendencia y es la aprobación de la gestión económica. Esto sugiere que efectivamente los argentinos votamos en esta oportunidad con una enorme preocupación por lo económico y efectivamente eso es cierto. Pero siendo un poquito más rápido, les quiero mostrar cómo está el universo de la política argentina, para entender quiénes son los actores dominantes, quiénes son los actores emergentes y quiénes son los residuales. Esto es como una especie de planetario de la política. En el eje de las Y está el nivel de conocimiento de los políticos, en el eje de las X, cuán populares son, hacia la derecha son muy populares, hacia la izquierda muy poco, y el diámetro de los planetas, de las esferas, son cuán presidenciables son, que es un atributo muy especial. Los líderes tienen que brindar confianza, tener experiencia, ser y parecer presidenciales, ¿verdad? Pero comencemos por el oficialismo. Como ustedes verán allí, la presidenta sigue, la conoce todo el mundo naturalmente, tiene una leve imagen positiva respecto de su negativa y todavía una presencia presidencial muy significativa, pero enfrenta un dilema, y es que ¿quién es el único que en principio parece como un potencial sucesor? Daniel Scioli, que es una persona, como ustedes saben, no goza de la simpatía de la presidenta. Se parece mucho a la relación que tenían, ¿se acuerdan? Alfonsín con Angelos. Lo tuvo que poner de candidato en su momento, pero no porque lo quisiera, sino porque no había otro, ¿no? Y algo parecido pasa con Scioli. No había otro en ese momento, igual que ahora, porque ¿quiénes sean los candidatos a la sucesión de Alfonsín en su momento y de Cristina ahora? Ellos mismos, naturalmente. Entonces, el oficialismo no tiene candidatos competitivos, todos los sectores más radicalizados tienen muy mala imagen y son incluso poco conocidos. Fíjense qué pasa con el peronismo, Frente Renovador, el PRO, que forman parte de un similar espacio ideológico. Ahí sorprende enormemente la figura de Sergio Massa, como ustedes verán allí, ubicado en el subcuadrante más deseable, arriba a la derecha. Todavía Macri tiene una buena figura. Aparecen allí otros dirigentes, incluso el gobernador de la Sota, con poca presencia presidencial, pero buena imagen positiva y un nivel de conocimiento alto. Aquí aparece, digamos, un núcleo
interesante, con perspectivas obviamente protagonizar el proceso político. Finalmente está el no peronismo, digamos, el espacio socialdemócrata, entre comillas, argentino, con Elmer Wiener con una buena imagen y cierta marca presidencial. Se recupera mucho la figura de Julio Cobos, incluso también la de Carrió. Pero cuando uno mira todo esto junto, como ustedes podrán apreciar, este es un escenario dominado por el peronismo en su variedad. Obviamente el peronismo puede ser de centro, de izquierda, de derecha, depende un poco el contexto. Es un partido ideológicamente muy flexible, muy pragmático. Entonces, el dominio efectivamente hoy de la política, por una cuestión institucional y teniendo en cuenta las características hiperpresidencialistas que tiene el sistema político argentino, por supuesto es de la presidenta. Los actores emergentes son obvios. Massa, en algún sentido Macri, Scioli que permanece, por ahí Wiener, y los residuales son sobre todo los que están aquí. Son los segmentos que no tienen posibilidad hoy de influir en la escena pública. En este contexto, la presidenta tiene 2 años por delante para administrar su transición. Y mi profesión requiere cada tanto ser enriquecida con otras profesiones. Últimamente, imagínense, me tuve que poner a estudiar psicología ante mi resistencia y descubrí lo siguiente, leyendo algunos textos, que hay un proceso muy humano ante una situación traumática, dura, difícil, que tiene como etapas. Primero uno en general tiende a negar las cosas que le pasan, después se enoja con la realidad, empieza a resignarse, se deprime finalmente, logra superar esa etapa difícil, aceptar la nueva realidad y en todo caso volver a empezar. A todos nos pasó algo que requirió un proceso de estas características y todos experimentamos a veces idas y vueltas, no es una cuestión lineal como una escalerita que uno avanza y no retrocede. Bueno, la presidenta tiene que procesar nada menos que el fin de su ciclo presidencial, su eclipse como líder. No es nada fácil. Y lo que uno ha visto en los últimos tiempos es que ella ha demostrado que claramente no está avanzando en este proceso. La noche de elección, cuando todo el mundo estaba sorprendido por su derrota, ella la leyó como un triunfo. Después tuiteaba que había ganado la Antártida, lo cual por otro lado tampoco es cierto. Siguió delegando, por ejemplo, a Scioli la nueva campaña de la provincia de Buenos Aires, dándole mayor independencia a Insaurralde, hablando con algunos de sus principales colaboradores en cómo iba a terminar su gobierno. No sabemos cuándo va a llegar al momento de aceptación, pero el timing es fundamental. No tiene mucho tiempo para elegir las decisiones críticas, para seleccionar los instrumentos que van a orientar su gobierno en estos últimos 2 años. Entonces, supongamos que ella dice, ok, nos acaba de confesar que le encanta la historia. Supongamos que lee críticamente a sus antecesores y dice, todos los gobiernos acumulamos problemas económicos de alguna naturaleza, algunos son endógenos, nosotros son exógenos y tenemos que reaccionar frente a ellos. Siempre hay algún ajuste para hacer, no un ajuste salvaje, neoliberal, sáquenle cualquier connotación ideológica, simplemente correcciones, ¿no? Y los gobiernos pueden decidir hacerlo o pasarle la tarea al que viene. Esto es una decisión importante que la presidenta tiene que considerar. Y la segunda es si quiere hacerlo aislada como hasta ahora o quiere pactar con los factores de poder que existen en Argentina. No lo que ella quiere elegir, sino los reales. O sea, esto implica mucho realpolitik, mucho pragmatismo. Y dice, ok, ¿cómo le fue a Alfonsín con todo esto? Alfonsín le explotó la economía de las manos, ¿se acuerdan? Con la hiper, pero una vez que le explotó reaccionó de forma muy consensuada, muy sensata, se dio el poder rápidamente para que asumiera el presidente electo, que era Menem, y le hizo firmar a su parlamento las 2 leyes que fueron vitales en el proceso de reforma de los 90, que fueron la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, con la cual Alfonsín estaba en contra. Pero lo hizo como un gesto de colaboración con el gobierno que siguió. El doctor Menem, por el contrario, no quiso reconocer ningún problema económico. Cuando le decían que había que revisar la convertibilidad, respondía, entonces voy a dolarizar. Y tampoco quiso pactar con los factores de poder. En realidad pactó con la oposición para que perdiera el candidato de su partido, que fue Eduardo Duhalde. A De Rúa le pasó algo parecido, no quiso modificar nada la convertibilidad, explotó todo, y tampoco quiso pactar ni aún luego de haber perdido las elecciones de mitad de mandato del 2001, recuerdan ustedes el voto bronca. Tuvo múltiples oportunidades de ceder parte de su gobierno, resignar poder para no perderlo todo y decidió perderlo todo.
Y Duhalde fue un gobierno, obviamente, que surgió del Parlamento por sus características personales y por la historia. Era un gobierno claramente de consenso, incluso parte del gabinete había sido entregado a la partido de oposición, en particular a la UCR, y él, bueno, obviamente hizo lo que pudo, pero la economía se ordenó para bien o para mal después del desastre, que probablemente él se encargó en algún sentido de acelerar. Y ustedes se preguntan, ¿quién terminó menos mal que estos? No es una pregunta menor. Uno dice, bueno, por lo menos el doctor Alfonsín era respetado, participó del Pacto de Olivos, participó de la Alianza, fue senador un tiempito y era una figura de consulta. Algo parecido pasa con Duhalde. Ninguno de los tuvo un gran futuro, pero mucho peor le fue de la Rúa a Menem, incluyendo sus problemas judiciales. Es para reflexionar, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿cómo va a ser la presidenta para que en ella impere el realpolitik? Cuando ella ha demostrado tanta tentación para dejarse influenciar por visiones ideológicas, esta idea de la lucha contra las corporaciones, con los poderes concentrados, un poco incluso paranoica, ¿no? Todo el mundo está en contra de ella. La guerra santa contra los medios de comunicación independientes. Una visión totalmente conspirativa de la realidad, la negación de los problemas más importantes. El problema no es tener un relato, sino creérselo. Y pensar que el resto de la Argentina piensa igual que uno. Pero fíjense qué pragmática que es la presidenta. En primer lugar, el fenómeno del Papa Francisco. En menos de un día, la presidenta detuvo una campaña de difamación que su propio gobierno había lanzado en todo el mundo, acusándolo al Papa de haber estado involucrado con las violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura militar, lo cual, por supuesto, era mentira. Y detuvieron también una relación muy agresiva de más de 10 años. Y ahora se encola para sacarse la foto. ¿Eso es ideología o pragmatismo? Y también hay mucho pragmatismo en la selección de candidatos. La cámpora, los sectores más desprestigiados y radicalizados de su plantel quedaron totalmente marginados y ella priorizó figuras más bien moderadas. Insaurralde es una figura muy moderada, muy parecida a Sergio Massa. El ex gobernador Obeid en Santa Fe es una figura que venía del peronismo tradicional, desplazó a toda su gente para ponerlo al de candidato. Indultaron al ex canciller Tayana, que fue el único ministro que le renunció a Cristina. Dicen que porque Tayana se ofendió en una reunión privada con la presidenta en la cual ella lo comparó con vudú, poniéndolo a vudú como ejemplo. Y eso resultó muy ofensivo al canciller y se fue. Bueno, a esa persona lo ha indultado para ponerlo a candidato al legislador. Eso es pragmatismo e ideología. Tenemos la duda cómo va a reaccionar. ¿Qué pasa si continúa por la senda actual? La que expresó ayer en la reunión con los supuestos dueños de la pelota. No cambió nada. Con la idea de no voy, fíjense qué interesante, a enfriar la economía. Ya se enfrió. Tiene que preguntarle a Orlando. Es tarde. No es que ella pueda optar por no enfriar la economía, demasiado tarde. Bueno, si sigue en la misma, es muy probable que lamentablemente Argentina viva alguna situación de crisis. Me supera el qué y también el cómo. Imagino situaciones distintas a las del pasado por el contexto externo. No veo otro Rodrigazo, pero alguna tensión se puede generar frente a la cual la presidenta puede seguir en su postura de negación, y está ahí la hipótesis que esperemos que nunca ocurra de otro helicóptero, o puede en ese momento, más debilitada, buscar un acuerdo con el conjunto de referentes reales de la economía y de la política argentina. Entonces, si va a tener que pactar, ¿por qué no pacta ahora? Que tiene muchas más condiciones para imponer incluso los temas de la agenda. Tiene que reconocer que necesita un pacto de gobernabilidad para terminar estos 2 años y tiene que reconocer también, insisto, a los actores reales, a los gobernadores, a los intendentes. Pero, claro, enfrenta un problema y es que en el peronismo ya se ha desatado la puja por la sucesión. Y aquí, discúlpenme la simpleza de lo que voy a decir, pero estos son los protagonistas. Detrás de estos nombres propios, ¿qué hay? Hay un problema de corporate governance. Porque hasta ahora el peronismo había estado formal o informalmente dominado por los gobernadores y siempre se colaba alguna figura importante, Moyano en algún momento, algún sindicalista. Pero estos eran, digamos, los stakeholders de algo que no es un partido, es un movimiento, es una figura política muy singular.
pero ellos eran en definitiva los que imponían la dinámica de la selección de los candidatos. De hecho, no Perón, no Isabel, que era su esposa, pero, digamos, uno ve a Menem, el propio Duhalde, luego Kirchner, Rodríguez, todos habían sido gobernadores. Eran los gobernadores los que estaban sentados en esa especie de directorio. De pronto, supongamos que estos son los accionistas clase A, ¿no? De pronto aparecen otros accionistas, que son los accionistas clase B, los intendentes que dicen, yo voy a poner hoy al CEO. Es más, es uno de los míos. Tiene 41 años y no solamente cobra dividendos, sino que a partir de ahora dirige la asamblea. Entonces, por supuesto, los accionistas clase A están muy preocupados y tienen que estarlo. Porque en sus provincias, muchos de ellos, no todos, replican las asimetrías que sufren como gobernadores respecto del gobierno nacional. Y los intendentes de su provincia están también llamando a Tigre. Porque la ventana que abre Sergio Massa con su desafío de poder presidencial les permite a ellos también desafiar a sus gobernadores. Entonces, acá estamos frente a un proceso de recomposición, reconfiguración del peronismo muy singular, muy complejo, que no veíamos hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la lógica? Esto debería terminar configurando dos actores, los gobernadores por un lado, y esta especie de coalición rara de intendentes, algunos sindicalistas, lo que llamamos en general las viudas y los huérfanos del peronismo, ¿no? Que están por ahí dando vuelta y se terminan como asociando a algunos de estos polos del poder. Más abierto está el Frente Renovador. Bueno, acá puede haber confrontación o puede haber pacto. Leyendo las elecciones primarias y las de la de octubre, uno dice, si el peronismo va separado, saca el 80% de los votos, 75%. ¿Por qué se va a unir? ¿Qué sentido tiene si así es una estrategia para ocupar más espacio institucional? Esto es malo para la democracia, pero bueno para el peronismo. Y ustedes saben cómo piensan los políticos argentinos. Es irrelevante lo que pasa con el sistema democrático. Así que hay un riesgo de que esta puja efectivamente termine debilitando todavía más las posibilidades de la oposición. Si la provincia de Buenos Aires es un proxy de lo que puede pasar a nivel nacional, estamos como sociedad en problemas. No importa quién gana o quién pierda, ustedes me entienden. La cuestión institucional queda totalmente desbalanceada. Sobre todo porque cuando uno mira, y con esto ya termino, el no peronismo, ustedes saben que Scioli vive en una localidad que se llama La Ñata, ahí en Tigre, ¿no? Y Massa vive a 15 cuadras. Y Tigre se ha transformado en el eje de la política argentina. Por eso puse el título del tango, ¿no? Cafetín de Buenos Aires, La Ñata contra el vidrio, porque la posición no peronista está con la ñata contra el vidrio, precisamente. Ve todo de afuera. Quiere estar en el cafetín, pero no puede entrar. Aparece el radicalismo, voy a ser un poco crítico, pero la verdad que el radicalismo y sus aliados todavía tienen que demostrar que tienen deseo de llegar al poder en serio. Que el objetivo de los partidos políticos es gobernar. Y eso implica también una enorme dosis de pragmatismo, capacidad de disciplinar internamente y alinear todas las energías con el objetivo de llegar al poder. Es como si las empresas, en vez de querer ganar dinero y producir más, tienen otros intereses y desvían su objetivo. Y sus ejecutivos se pelean entre sí y se olvidan del resultado final. Eso es lo que pasa cuando un partido prioriza la puja interna. El radicalismo hay elecciones el domingo en Corrientes, la única y la última provincia radical. ¿Y cuál es el problema que el gobernador que quiere reelegirse enfrenta? Que el senador por la provincia, un radical, se presenta por afuera del partido. Miren, es increíble, porque si no pueden disciplinar en Corrientes a un senador del partido, no a alguien que desde afuera del sistema interpela, no. ¿Está listo el radicalismo para gobernar a nivel nacional? No, pero tiene muchos dirigentes interesantes, algunos de ellos con mucho prestigio, el senador Sanz, Cobos que vuelve, Carrió que tiene ahora, digamos, una nueva vida después de que todo el mundo comprobó que lo que ella denunciaba era cierto respecto de los escándalos de corrupción, el propio Wiener. Hay que ver cómo solucionan el liderazgo, pero me parece que ahí hay como dirigentes que tienen la posibilidad de convertirse en una muy buena oposición. Recuperar algunas provincias, ganar territorialidad y a partir de ahí volver a armar un frente competitivo.
Pero ustedes saben, el único partido que tiene más tendencia a partirse en la historia argentina, luego los radicales, ustedes saben cuál es. El socialista. Se juntaron. Es decir, el socialismo se viene dividiendo de su constitución en 1896. Entonces, acá hay una tendencia interna de estos partidos a dividirse. Y finalmente el PRO, que tuvo mucho tiempo esperando para participar en la escena nacional, y justo cuando se deciden hacerlo surgen dos figuras que son casi iguales a Mauricio Macri, que son Daniel Scioli y Sergio Massa. Son tan iguales que hasta estuvieron a punto de cerrar un pacto 2 días antes del cierre de las listas y finalmente por problemas de desconfianza personal eso se frustró. Pero ahí hay una pregunta y es si hay lugar en la Argentina, en esta eventual recomposición de un bipartidismo imperfecto, para que el PRO tenga un espacio independiente o si termina asociado a alguno de los dos polos, por el peronismo, casi con seguridad, o probablemente a este espacio ideológicamente más lejano, pero probablemente más afín en términos de afinidades personales que en la socialdemocracia. Queda la duda. Lo cierto es que uno mira estos líderes, Sanz, Cobos, Carrió, Wiener, Massa, Scioli, Macri, estamos hablando de una Argentina normal, mucho más parecida a sí misma que la que vivimos en los últimos 10 años, que pasará a la historia como una etapa un poco jacobina de la historia argentina, que como buena etapa radicalizada tiene que ver con un periodo previo de ruptura, pero que el tiempo se encarga de acomodar las cosas. Volvemos a una Argentina normal. No es una Argentina que tenga las instituciones para aprovechar el potencial de desarrollo, pero es una Argentina donde vamos a vivir todos un poquito más tranquilos. Muchísimas gracias. Por favor, no se retire, porque el presidente de Fundación Mediterránea Regional Cuyo, Gonzalo Pérez Cuesta, será quien le entregará a nuestro disertante, Sergio Bernstein, presidente de Poliarquía Consultores, el reconocimiento y que nosotros acompañamos con nuestro aplauso. Muchas gracias, muy amable como siempre. Realmente. Bueno, ¿vamos a seguir? ¿Seguimos? Seguimos. El momento de invitar al estrado con la temática Empleo y Situación Social a Gerardo García Oro, investigador del IERAL de Fundación Mediterránea, María Lucila Berniel, economista principal del Banco de Desarrollo de América Latina. Será moderador Hernán de Goñi, del Cronista Comercial. Queremos a propósito dar la información de que el licenciado Ernesto Kretz, de Buenos Aires, por problemas de salud no nos puede acompañar y manda su salutación y disculpas a todos los participantes de este encuentro. Nuestro moderador, Hernán de Goñi, de Cronista Comercial. Hernán, bienvenido. Hola, buenas tardes. No sé a ustedes, pero como periodista, después de escuchar la exposición de Sergio Bernstein y también con la de Orlando, lo primero que siento es la necesidad de poder sentarme y repreguntarle 10 millones de cosas que uno se le queda en la cabeza pensando cómo esa capacidad de poder analizar el país, el futuro, la economía, las expectativas, unir todo y que cierre de esa forma, digamos, de verdad creo que tienen esa capacidad. Por eso no podía dejar de decirlo, digo, está en nuestra naturaleza querer repreguntar. Vamos a tener ahora la oportunidad de abordar un poco más la problemática micro, como es la situación del empleo y la situación social, un poco ya atravesada por pantallazos durante todo el día, arrancando por la presentación y el discurso de apertura del propio presidente de la Fundación, donde nos planteamos qué sería de esta Argentina si el Estado hoy no estuviera absorbiendo empleo, donde de alguna forma vamos desde problemáticas como empresas que no consiguen satisfacer su demanda laboral y un nivel de pobreza que no deja de descender. ¿Cómo unimos puntas para que podamos conseguir una economía que dé respuesta a todo? Para
empezar un poco a verlo más en detalle, nos acompaña María Lucila Berniel, que es economista de la Universidad Nacional de Córdoba, fue investigadora del IERAL y actualmente es economista principal de la Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y luego vamos a escuchar a Gerardo García Oro. Gerardo también es economista de la Universidad de Córdoba, es investigador del IERAL, especializado en políticas sociales y mercado laboral. Lucila. Bueno, antes que nada, agradecer a Fundación, a sus autoridades, a también las autoridades del IERAL, de institución de la que fui parte cuando joven, por lo que me pone muy contenta de estar hoy acá contándoles algo de lo que estamos haciendo en la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, y que tiene relación con el panel planteado sobre empleo y situación social. Y como nos decía recién Hernán de Goñi, este tema apareció, atravesó las dos excelentes presentaciones anteriores, pero me voy a abstraer un poquito, al menos regionalmente, y tratar de hacer un análisis más latinoamericano de la situación del empleo y sobre todo su relación con los emprendimientos, con la creación de empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes. Lo que les voy a mostrar es parte de una serie de trabajos que se llaman Red. Es nuestra publicación, nuestro libro insignia, nuestra publicación de bandera. Es una serie temática y anual que ha abarcado desde 2004 a esta parte temas muy diversos que van desde, por ejemplo, infraestructura, desarrollo local, inclusión financiera, etcétera. Y en este año nos ocupa justamente, y acabamos de presentar el libro en varios países de la región, nos ocupa el tema de emprendimientos en América Latina, con un título bastante sugerente que tiene que ver, ya que adelanta bastante del contenido, y dice así: desde la subsistencia hacia la transformación productiva. El eje central del libro es el empleo de calidad. Básicamente la región, como quizá Guillermo Perry nos cuenta en un momento, la región ha atravesado un periodo de bonanza bastante claro. La mayoría de los países han avanzado en consolidar tasas de crecimiento altas, avanzado también muchos países en reducir la pobreza, la desigualdad. Sin embargo, y también disciplinar en varios casos la cuestión fiscal y macroeconómica, pero en muchos casos esta sigue siendo